Dionisio, también conocido por su nombre romano Baco, es el dios del vino, la fiesta, la locura y el éxtasis, pero también es el dios del teatro y el protector de la agricultura y la viticultura. La historia cuenta que un día, Hera, después de tanto buscar a su esposo por todo el reino, lo descubrió desde el Olimpo con una bella mortal. La diosa, al ver los avances de Zeus, entró en cólera por la nueva infidelidad, y sigilosamente comenzó a planear su venganza en contra de la nueva amante de su consorte, la joven mortal Semele. Para su maquiavélico plan, Hera se disfrazó como una mujer sumamente anciana, y descendió hasta los aposentos de la muchacha y sigilosamente se acercó a la joven. La diosa manipuló a la muchacha para que pidiera a Zeus que le mostrara su verdadera forma divina, diciéndole que si en realidad quería estar con ella, le enseñaría lo que deseara. La doncella mortal, por mucho tiempo había estado presumiendo su amorío con el rey de los dioses, y la astuta diosa le dijo que si él realmente era un dios, debía acceder a sus peticiones. Sin saber la verdadera identidad de la anciana, Semele le hizo caso y en uno de sus encuentros con el dios, le pidió que le revelara su verdadera forma divina. Zeus, sin sospechar de la venganza de Hera, accedió a su demanda y enseguida se reveló en su forma divina, la cual era tan poderosa, brillante y rodeada de miles de rayos incandescentes que la muchacha no pudo soportarla y desgraciadamente murió. Zeus estaba devastado por la muerte de su bellísima amante, pues la mortal estaba esperando un hijo suyo, por lo que desesperado decidió rescatar a su hijo no nacido. El rey de los dioses retiró al niño de su vientre, y al notar que aún tenía vida, lo colocó en su muslo, donde se completó su desarrollo y finalmente después de varios meses, nació Dionisio. Hera, furiosa por el hecho, esperaba con ansias vengarse de su marido. Sin embargo, el dios la convencía de su amor y continuaban juntos a pesar de todo. No obstante, la venganza en contra de Dionisio seguiría latente en el corazón de la reina del Olimpo, y esperaba el momento propicio para desatar su furia en contra del nuevo vástago de su esposo. Por otro lado, Zeus buscó un lugar seguro para el recién nacido, muy lejos de los avances de Hera, pues sabía que si lo encontraba acabaría con su vida. Así, entre todas las personas, eligió a Ino, la hermana de Semele, y a su esposo Atamante, para que fueran los padres adoptivos del niño. Ino y Atamante acogieron con gusto al pequeño dios sin tener idea de las duras pruebas que enfrentarían. La reina de los dioses, siempre vigilante, supo el instante del escondite de Dionisio, y en su ira y celos, decidió castigar a los padres que lo recibieron en su morada por dar refugio al hijo de su marido con otra mujer. Hera invocó a sus poderes divinos y envió una locura misteriosa y poderosa a la pareja. Ino siempre fue una madre amorosa, pero después de la maldición de la diosa empezó a tener visiones y hablar en lenguas desconocidas. Y Atamante, antes era un padre bondadoso, se convirtió en un hombre errático y violento. En medio de este caos, el pequeño Dionisio fue rescatado por Hermes, el mensajero de los dioses, quien lo llevó lejos de la casa de la pareja, pues en un momento de locura extrema los padres mataron a sus hijos. Hera estaba dispuesta a acabar también con el bastardo de Zeus. Sin embargo, Hermes, muy astuto, logró salvarlo por pedido de su padre. Así, el mensajero del Olimpo llevó al pequeño niño muy lejos para ser criado por las ninfas en un paraje oculto. Un día, en el valle sombreado de Nisa, el niño dios Dionisio fue encontrado vagando solo por los sátiros, criaturas curiosas mitad hombre, mitad cabra, conocidas por su amor a la música y a la danza. Entre ellos había uno que destacaba por su sabiduría y experiencia, Sileno, el más antiguo y sabio de los sátiros. Sileno, con su larga barba y su barriga redonda, estaba curiosamente atraído por el joven Dionisio, que tenía una especie de fulgor divino que atraía a todos los que lo veían. Sin dudarlo, decidió tomar al niño bajo su cuidado para instruirlo, educarlo y guiarlo. El dios inexperto pronto llegó a apreciar la sabiduría de Sileno, que le enseñó mucho sobre la naturaleza. Los dos se convirtieron en compañeros inseparables, viajando juntos y disfrutando de los hermosos lugares a los que llegaban. Fue Sileno quien ayudó a Dionisio a comprender y aceptar sus diversas facetas, desde el dador de alegría y éxtasis hasta el desatador de caos y locura.
Sileno, aunque era un simple sátiro, desempeñó un papel crucial en la formación de Dionisio, ayudándole a aceptar y celebrar todas las partes de sí mismo. Pasaron muchos años y el pequeño dios ya se había convertido en un hombre. Le encantaba explorar la naturaleza, encontraba nuevos sitios en donde disfrutaba de sus momentos libres con música, danza y vino, rodeado por ninfas y su gran amigo Sileno. El dios del vino decidió embarcarse en un viaje épico. Quería compartir los misterios del vino y su culto con la humanidad. Con su personal de hiedra en la mano y rodeado de seguidores enloquecidos, comenzó su viaje en su carro divino, conocido como el Tíaso. Era un vehículo digno de un dios, desbordante de simbolismo y magnificencia. El carro estaba adornado con vides robustas y exuberantes que se retorcían y se enrollaban alrededor, como si estuvieran vivas. Racimos de uvas púrpuras y doradas colgaban jugosamente de las vides, brillando bajo la luz del sol. Curiosamente, el Tíaso no estaba tirado por caballos, como era común entre los dioses, sino por animales más feroces y salvajes. 2 panteras enormes y majestuosas, con pelajes oscuros y ojos brillantes, tiraban de él con una fuerza y gracia salvaje. Su viaje comenzó, y a su alrededor, una corte de seguidores jubilosos, incluyendo sátiros, ménades y ninfas, se sumían en un éxtasis febril, bailando y tocando instrumentos. La música de las flautas y los tambores llenaba el aire, dando vida y juventud. Recorrió cada rincón del mundo conocido, desde las montañas nevadas del norte hasta las soleadas costas del sur, llevando consigo la alegría de la vid y el éxtasis de su culto. Hasta que un día, desgraciadamente, se encontró cara a cara con la diosa Hera, quien, extasiada de ver al muchacho, desató su furia y puso en marcha su venganza. Con sus grandes poderes divinos, echó maldiciones sobre el joven y lo hizo entrar en locura, olvidándose completamente de todos aquellos que Hera y amaba. Dionisio empezó a vagar sin rumbo por todo el mundo. Nadie podía salvarlo y cada vez se alejaba más y más del lugar que lo vio nacer. Pasaron largos meses y el dios no mostraba señales de juicio. Estaba completamente confundido y desorientado, hasta que afortunadamente se encontró con la diosa Cibeles, que se dice era la diosa Gea, y ésta, apiadándose de la situación de su nieto, decide ayudarle y devolverle su vida de alegrías. Después de un tiempo junto a la diosa, el joven dios recobró su juicio y esta vez, más excelso que nunca, decide regresar y continuar con su travesía por el mundo para dar a conocer el delicioso vid. El dios deseaba tanto obsequiarles a los mortales este delicioso elixir de los dioses, ya que veía siempre que los hombres y mujeres trabajaban en sus campos, cosechando los frutos de la tierra. Sus corazones estaban cansados al igual que sus manos y quería regalarles un poco de alegría a sus hogares. No conocían el vino, esa deliciosa embriagadora bebida que podía alegrar el corazón y empañar la mente. En aquel entonces, la alegría y el olvido se buscaban solo en la cerveza y el hidromiel. Pero pronto, todo cambiaría gracias a Dionisio, el dios del vino. Dionisio quería que la gente conociera el regocijo del vino, su sabor dulce y ácido, su efecto embriagador, su capacidad para hacer cantar a los tímidos y bailar a los rígidos. Pero también quería que entendieran que todo regalo divino viene con responsabilidades y peligros. Así, el dios bajó a la tierra, seleccionó una región soleada y fértil y plantó las primeras vides. Enseñó a los mortales y mujeres cómo cuidar las plantas, cómo esperar a que las uvas maduraran y cómo recolectarlas con delicadeza para no dañar la fruta. Una vez recogidas las uvas, les mostró cómo aplastarlas y fermentar su jugo. Los hombres y mujeres de la región observaron fascinados cómo el mosto de uvas se transformaba en vino, a medida que el dios enseñaba y explicaba, siempre con una sonrisa en su rostro y una copa en su mano. La primera cata de vino fue una revelación. Las personas se maravillaron ante el sabor y el efecto del vino, riendo, bailando y cantando, en una fiesta que duró toda la noche. El vino se extendió rápidamente por Grecia y luego por todo el mundo, y Dionisio fue adorado como su creador y benefactor. Pero Dionisio también les recordó que, aunque el vino puede traer alegría y liberación, también puede causar problemas si se consume en exceso. Les mostró que, al igual que el dios,
puede ser alegre y generoso, también puede ser cruel y vengativo, al igual que el vino puede ser suave y dulce, o fuerte y amargo. Y así, la humanidad recibió el regalo del vino, con todo su deleite y peligro, y Dionisio se convirtió en una figura tanto adorada como temida. Con el paso del tiempo, y en su larga travesía, Dionisio llegó a Tebas, e infaltablemente trajo consigo la alegría del vino. Pero Penteo, que veía en el dios solo al extraño y no la divinidad, se negó a honrarlo. De hecho, Penteo trató de encarcelar a la divinidad, creyendo que era un mortal común que buscaba engañar a la gente con falsas promesas de divinidad. El señor del vino, que estaba acostumbrado a ser recibido con entusiasmo, se sintió ofendido y decidió darle al odioso rey una lección. Enfurecido, pero sereno, el dios decidió castigar al monarca de una manera que nunca olvidaría. Decidió infundir una locura frenética en las mujeres de Tebas, incluyendo a Agave, la madre de Penteo. Estas mujeres, ahora convertidas en Ménades, seguidoras de Dionisio, abandonaron sus hogares y se fueron a las montañas. En las montañas, las mujeres estaban poseídas por una locura furiosa y devoraban animales salvajes con sus propias manos. Los gritos de las bestias y los cánticos frenéticos de las mujeres resonaban en las montañas. Mientras tanto, Penteo, desconcertado y horrorizado, intentaba en vano mantener el control de su ciudad. Su propia madre ya no lo reconocía. Su gente estaba asustada y su orgullo le impedía buscar la ayuda de Dionisio. En su intento por espiar a las Ménades y entender la magnitud de su locura, es descubierto por su propia madre. En su frenesí, Agave y las otras mujeres confunden a Penteo con un león y lo desmembran. La ciudad de Tebas aprendió de la peor manera el costo de ignorar a los dioses. Dionisio, a través de su castigo, dejó claro que, aunque trae alegría y éxtasis, también puede traer furia y locura. Al final, Dionisio liberó a las mujeres de su locura. Agave, al darse cuenta de lo que había hecho su propio hijo, quedó devastada. El dios del vino continuó su viaje, y esta vez había tomado un barco hacia la ciudad de Naxos, buscando continuar propagando la alegría del vino y los misterios de su culto. A primera vista, el dios parecía un mero mortal, hermoso sí, pero humano, un simple mortal. El barco en el que viajaba Dionisio fue interceptado por piratas, cuyos ojos se iluminaron al ver a un joven de apariencia noble y rica. Pensaron que podrían obtener un buen rescate o venderlo como esclavo en alguna ciudad lejana, pero no reconocieron su verdadera naturaleza divina. Rápidamente tomaron a Dionisio como prisionero, ignorantes de la ira divina que habían despertado. El dios, sin embargo, no se resistió. Podía haberse liberado fácilmente, pero decidió enseñarles una lección que nunca olvidarían. Mientras el barco navegaba, Dionisio hizo que vides repletas de uvas jugosas brotaran del casco del barco, trepando por los mástiles y las velas. La fragancia dulce y embriagadora del vino llenó el aire. Los piratas miraban con asombro y temor, mientras su barco de madera se transformaba en un jardín flotante. Entonces, ante los ojos aterrados de los piratas, se transformó en un león majestuoso y rugiente. El rugido resonó a través del barco, mientras el león se lanzaba a través de las vides, su melena ondeando el viento. El terror se apoderó de los piratas. En su pánico, saltaron por la borda, prefiriendo las frías aguas del mar a la furia de la bestia en el barco. Pero el dios aún no había terminado con ellos. Mientras los piratas se debatían en el agua, se encontraron transformándose en criaturas que nunca antes habían sido. Sus cuerpos se alargaron, sus pies se fundieron en aletas, sus narices se alzaron en hocicos. En cuestión de momentos, un grupo de delfines salpicaba en el agua donde antes había hombres. Desde ese día, los delfines habían sido conocidos como los amigos del hombre en el mar, ayudando a los navegantes perdidos y jugando alrededor de los barcos. Dionisio continuó su viaje, dejando tras de sí un barco cubierto de vides y una nueva manada de delfines jugando en el mar. Así, con los días, finalmente el dios del vino llegó hasta Naxos, en donde conoció a una hermosa mujer y con la que deseó unirse para siempre. Ariadna, la hermosa hija del rey Minos de Creta, había ayudado al heroico Teseo a derrotar al temible Minotauro y escapar del laberinto.
Sin embargo, después de su hazaña, en un giro cruel del destino, Teseo la abandonó mientras dormía en la isla de Naxos. La mujer despertó sola, con el corazón roto y abandonada, con solo el sonido de las olas para consolarla. Fue aquí donde encontró a la triste Ariadna. La vio sentada en la playa, con los ojos llenos de lágrimas, mirando el horizonte vacío. La belleza y la tristeza de la muchacha conmovieron el corazón del dios. Se acercó a ella y con palabras suaves y amables logró que ella le contara su historia. Dionisio se enamoró de Ariadna, de su fuerza, de su valentía y de su corazón gentil. Le propuso matrimonio, prometiendo nunca abandonarla como Teseo lo había hecho. Ariadna, conmovida por su amor y su promesa, aceptó. La boda fue una celebración alegre, llena de vino, danza y risas. Ariadna encontró la felicidad de nuevo, esta vez en los brazos de una divinidad alegre. Juntos vivieron en amor y armonía, llevando alegría a todos los que los rodeaban. Cuando Ariadna finalmente murió, Dionisio quedó desconsolado. En su dolor, tomó la corona que su esposa había llevado en su boda y la lanzó al cielo. Allí se transformó en una constelación de estrellas brillantes, la corona boreal, como un homenaje a su amor perdido. Así, aunque su doncella ya no estaba con él, Dionisio pudo mirar al cielo en las noches claras y ver a su amada. Sumamente triste, Dionisio no podía pensar en otra cosa, por lo que al ver la terrible situación en la que se encontraba su hijo, Zeus decidió invitarlo al Olimpo. Esto para que se estableciera allí como el dios que era junto a las demás divinidades. El dios aceptó con gusto, pero antes deseó ver a su madre, por lo que dijo que descendería al inframundo al reino de los muertos para encontrarse con ella. A pesar de su naturaleza divina, el vínculo entre madre e hijo nunca desapareció, y anhelaba su ternura y su amor. Sabía que Semele estaba en el inframundo, pero llegar allí era una tarea que incluso los dioses encontraban desafiante. A lo largo de su viaje, el señor del vino conoció a un hombre llamado Prosimno. Este era un pastor con un conocimiento sorprendente del mundo, incluso de los secretos más oscuros y ocultos. Dionisio, confiando en su sabiduría, le pidió al muchacho que le mostrara el camino al inframundo. A cambio, Dionisio prometió concederle cualquier deseo que tuviera cuando regresara. El pastor, intrigado y tentado por la promesa de un dios, estuvo de acuerdo. El joven le pidió que cuando regresara de su misión, debía concederle la gracia de tener un romance con él, y sobre todo, calmar su lujurioso deseo de tener relaciones con el dios del vino. El dios, sin dudarlo, aceptó con alegría, y le dijo que en tanto regresara con su madre del inframundo, cumpliría su promesa por su grandiosa ayuda. Así le mostró un camino oculto, una entrada secreta en el lago de Lerna a través de un oscuro laberinto de cuevas. Finalmente, el dios logró su anhelado sueño, volvió a ver a su madre Semele. Y no solo eso, sino que también logró convencer a Hades de regresarla a la superficie como una diosa. A cambio de su petición alocada, Dionisio debía sacrificar algo a cambio, y así dejarlo en el inframundo. El señor del vino, astuto, entregó la planta que lo acompañaba en sus cultos, la planta de mirto, y de esta forma logró regresar a la vida a su madre en forma de la diosa Tíone. Desafortunadamente, cuando ascendió del reino de Hades, el joven pastor Prosimno ya había muerto, por lo que no pudo cumplir con su promesa en ese momento. El dios pensó que lo más justo para agradecerle era convertirlo en una constelación que perdurara para toda la eternidad. Asimismo, visitó la tumba del mortal, y allí clavó un palo de olivo para así de alguna manera mantener relaciones con el muchacho. Ya junto a su madre y con sus juramentos cumplidos, el dios del vino estaba listo para ascender al Olimpo. El joven dios se encontraba en un gran dilema, pues su padre al fin lo había aceptado en el panteón olímpico, pero desgraciadamente en ese momento no había un trono disponible para él. Los demás dioses debatían sobre qué hacer, pues no querían ofender a uno de los suyos y tampoco deseaban desplazar a ninguno. En medio de la discusión y el descontento, Hestia se mantuvo en silencio, observando con precaución cómo los dioses debatían airadamente el destino del dios del vino. Y aunque era una de las diosas olímpicas originales y tenía derecho a su trono,
La diosa, con su naturaleza amable y pacífica, no deseaba ver a su familia divina sumida en el conflicto, por lo que aquel día decidió involucrarse, sirviendo como solución al problema. Hestia tomó una decisión. Con una voz serena y dulce, interrumpió la discusión de los dioses y se dirigió al rey del Olimpo. «Creo que puedo ofrecer una solución que traiga paz a nuestro hogar divino», dijo la doncella con gracia y sabiduría. Zeus quedó sorprendido por la intervención de la diosa del hogar, pues jamás protestaba y mucho menos intervenía en los asuntos del reino, por lo que ante tal asombro prestó atención a sus palabras. «Dime, ¿cuál es tu propuesta?», dijo el rey muy desconcertado. Con una mirada llena de amor y comprensión hacia Dionisio, ésta continuó: «Estoy dispuesta a ceder mi trono a tu amado hijo, el dios del vino, para que tenga un lugar entre nosotros. A cambio, deseo mantener el fuego sagrado del Olimpo». Desde tiempos inmemoriales, el fuego sagrado ardía en el corazón del monte Olimpo, un símbolo de la luz y la vida que los dioses otorgaban al mundo. Esta llama representaba la unidad y la protección que los dioses brindaban a la humanidad, y era necesario que alguien la cuidara para asegurar su perpetuidad. La diosa pedía el título de guardiana de la llamarada divina, ya que hace un tiempo, mientras caminaba por los pasillos del Olimpo, llegó al corazón del palacio, donde la hoguera ardía con una luz brillante y llena de paz. Hestia sintió una conexión instantánea y profunda con la llama, como si hubiera encontrado su propósito divino. Se acercó a la lumbre y en ese momento entendió que su destino era cuidar de él y protegerlo. Los dioses, asombrados por la generosidad y el sacrificio de la divina mujer, guardaron silencio por un momento antes de que Zeus respondiera. «Tu lealtad y dedicación a tu tarea son admirables. Acepto tu juramento de virginidad y te concedo un lugar en el centro del Olimpo, donde cuidarás del fuego sagrado por toda la eternidad». Dionisio, profundamente conmovido por el gesto de la ya guardiana de la fragua, se inclinó ante ella en señal de gratitud y dijo: «Hestia, honraré ese trono y tu sacrificio al gobernar sabiamente». Desde ese día, la diosa se dedicó a su tarea con amor y devoción. Cada mañana se levantaba antes del amanecer y avivaba las llamas sagradas, asegurándose de que nunca se extinguieran. Con sus manos gentiles, alimentaba el fuego con madera celestial y grasa de los animales sacrificados, y lo cuidaba con gran amor y atención. Mientras que Dionisio era el espíritu de la alegría desbordante y el desenfreno gozoso. Dionisio, con sus ojos brillantes y una sonrisa contagiosa, era el alma de todas las fiestas en el Olimpo. Con su copa, siempre llena de vino, animaba a los otros dioses a dejar de lado sus preocupaciones y entregarse a la música, la danza y la risa. Era común ver a Dionisio bailando con las musas, o incitando a Apolo a tocar su lira más animadamente, mientras él mismo bailaba con un éxtasis febril. En su trono de vid, rodeado de panteras, a menudo recordaba a los otros dioses los ciclos de la vida y la muerte, la alegría y el sufrimiento.